Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes, y me incluyo, les interesa muchísimo. Y es que, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, reír y soñar, y sobre la que hemos escuchado tanto, y a veces demasiado. Pero hoy, en este rincón de nuestro canal, no vamos a especular ni a basarnos en rumores infundados, de esos que a veces inundan las redes sociales. Hoy, vamos a analizar con detenimiento las últimas declaraciones de Kerem Bürsin, vamos a prestar atención a sus palabras, a sus gestos, a la forma en que se expresa, y cómo todo esto podría arrojar luz sobre la tan esperada reconciliación. Ya saben, ese rumor que ha estado circulando como la pólvora por las redes sociales, en los medios de comunicación y en las conversaciones entre fans. ¿Realidad o ficción? ¿Sueño o posibilidad? Pues hoy, vamos a intentar descubrirlo juntos, con la calma y el análisis que este tema merece. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque este vídeo promete. Hemos preparado un análisis exhaustivo con datos, con argumentos y con mucha pasión por esta pareja que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Y antes de que comencemos con el análisis en profundidad, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta y que tanto disfrutamos todos. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de las últimas noticias, análisis y debates sobre sus series y artistas favoritos. Ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Empecemos por lo básico, por el punto de partida para quienes no están tan familiarizados con la historia, aunque honestamente creo que son pocos. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y aún para muchos, son la pareja dorada de la televisión turca. Su química en Love is in the Air era innegable y eso traspasaba la pantalla. Era palpable, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Literalmente se enamoraron en el set y su relación, aunque intensa, también estuvo llena de momentos bonitos, románticos y llenos de complicidad, que compartían con sus fans, quienes veían en ellos la representación de un amor de cuento de hadas. Todos queríamos que durara para siempre, que esa magia se extendiera y que tuviéramos Saray y Eda en la vida real. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más bonitas y perfectas a nuestros ojos, pueden tener sus altibajos. La vida es un camino lleno de curvas y a veces esas curvas separan a las personas, aunque el cariño y el amor hayan existido. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Fue un golpe duro para los fans, un momento de tristeza y decepción. Sin embargo, a pesar de ese anuncio, las muestras de cariño, el respeto mutuo y las palabras que se dedicaron en ese momento, demostraron que, aunque no siguieran juntos, el cariño, la admiración y el afecto seguían presentes. Fue una separación con clase, con madurez, mostrando al mundo que el amor, a veces, se transforma, pero no necesariamente desaparece. Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Qué ha desatado esta ola de especulaciones y por qué todos hablamos de una posible reconciliación? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. En primer lugar, hay que entender que Kerem y Hande son dos personas muy queridas y mediáticas. Son celebridades en toda la extensión de la palabra. Todo lo que hacen, dicen o dejan de hacer, es noticia, y eso, quieras o no, genera una gran atención mediática y pública. Y esta atención en muchas ocasiones genera expectativas, especulaciones, interpretaciones que a veces se alejan de la realidad y se basan en elucubraciones de todo tipo. Es el precio que se paga por la fama, por ser figuras públicas. Pero en esta ocasión, las declaraciones de Kerem Bürsin han sido especialmente significativas, y es aquí donde el análisis se vuelve crucial. En entrevistas recientes en diferentes medios de comunicación y en conversaciones con sus fans, Kerem ha hablado sobre Hande de una manera que ha sorprendido a muchos. Sus palabras han sido muy bonitas, llenas de respeto, admiración y cariño. No ha dudado en reconocer el talento de Hande, su crecimiento profesional, su dedicación, su esfuerzo y su belleza, tanto interna como externa.
Ha hablado de su evolución como actriz, de los nuevos proyectos en los que ha participado, de la forma en que ha crecido y se ha superado a sí misma. Además, Kerem ha evitado, en todo momento, entrar en detalles sobre el pasado. No ha profundizado en las razones de la separación, no ha emitido juicios, ni ha hablado mal de ella. Ha mantenido la diplomacia, la prudencia y el respeto, y eso en el mundo de la farándula, donde las exparejas suelen evitarse o incluso hablar mal del otro, es algo muy valioso. Es una muestra de madurez, de elegancia y de cariño. Es como si estuviera tendiendo puentes, ¿entienden? Como si estuviera abriendo una puerta, aunque sea de forma sutil y discreta. Un ejemplo concreto es una reciente entrevista donde le preguntaron directamente sobre Ande. En lugar de evadir la pregunta o responder con evasivas, Kerem dedicó elogios sinceros a su talento y belleza, destacando su capacidad para interpretar diferentes roles y su dedicación a su trabajo. Comentó sobre su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos de su carrera. Estas palabras fueron recibidas con entusiasmo por los fans, quienes interpretaron estas declaraciones como una señal de afecto y respeto continuo. Por otro lado, hay que mencionar los gestos, porque en el mundo de la comunicación no verbal, los gestos dicen mucho. Las miradas, los comentarios en redes sociales, las reacciones ante determinadas publicaciones, aunque parezcan insignificantes, a veces dicen más que 1000 palabras. En varias ocasiones, Kerem ha sido visto reaccionando a publicaciones de Ande, ya sea dando me gusta a sus fotos, comentando con emojis que denotan afecto y cariño, o incluso compartiendo contenido relacionado con ella en sus propias redes sociales. Aunque no son pruebas irrefutables de una reconciliación, sí demuestran que entre ellos hay una buena relación, una conexión que va más allá de lo puramente profesional. Es una demostración de que a pesar de la separación, el cariño y el afecto siguen vivos. Por ejemplo, cuando Ande compartió fotos de un nuevo proyecto, Kerem reaccionó rápidamente con un me gusta y un emoji de corazón. Este simple gesto, aunque insignificante en apariencia, generó un revuelo entre los fans, que interpretaron esta acción como una señal de apoyo y cariño. Además, Kerem ha comentado en algunas publicaciones de Ande con mensajes positivos y alentadores, mostrando su apoyo a su carrera profesional. Estas pequeñas interacciones, aunque discretas, alimentan las esperanzas de los fans y fortalecen la idea de que existe una conexión especial entre ellos. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Qué ha dicho ella? ¿Qué ha hecho? Aquí la cosa es un poco más discreta, como mencionamos antes. Ande es una persona más reservada con su vida privada, y no suele hacer declaraciones directas sobre su relación con Kerem. Es su estilo, su forma de ser, y hay que respetarlo. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia del amor, la amistad y el respeto en las relaciones. Y por supuesto ha reconocido la importancia que tuvo Kerem en su vida, en su crecimiento personal y profesional. Ha hablado sobre los momentos felices que vivieron juntos, y sobre la importancia de atesorar esos recuerdos. Además, al igual que Kerem, Ande ha evitado entrar en polémicas y ha mostrado una actitud positiva hacia su expareja. No ha habido declaraciones negativas, ni acusaciones, ni reproches. Al contrario, ha mantenido una actitud de respeto y admiración hacia Kerem, lo cual es admirable y demuestra una gran madurez emocional. Esto demuestra que a pesar de la separación, existe una buena sintonía entre ellos, una relación basada en el respeto y el cariño. Un ejemplo de esta actitud se observa en una entrevista reciente donde le preguntaron sobre su experiencia en Love is in the Air. En lugar de centrarse en los aspectos negativos de la separación, Ande destacó la importancia del proyecto en su carrera y elogió la profesionalidad y el talento de Kerem. Mencionó la conexión especial que compartían en el set y la complicidad que se desarrolló entre ellos. Estas declaraciones fueron interpretadas como una muestra de gratitud y respeto hacia Kerem, y reforzaron la idea de que existe una relación cordial entre ellos. Entonces, ¿reconciliación sí o no? La verdad es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. No hay fotos que los muestren juntos paseando por las calles, cenando en un restaurante romántico, ni declaraciones oficiales que confirmen que Kerem y Ande estén juntos nuevamente. Pero lo que sí tenemos son señales, gestos y palabras que nos invitan a la esperanza. Son pistas, indicios, pequeños detalles que nos hacen pensar en la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Personalmente creo que lo más importante es que independientemente de si vuelven a estar juntos o no, Kerem y Ande se respetan y se quieren.
Y eso en el mundo de la farándula es algo que hay que valorar, algo que no siempre se encuentra. Es admirable ver cómo dos personas, que en su momento fueron muy importantes el uno para el otro, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la separación. Esto demuestra una gran madurez emocional y un profundo respeto por la relación que compartieron. Ahora, vamos a analizar las posibles razones por las que podríamos estar ante una reconciliación. ¿Qué factores podrían estar influyendo en esta situación? Primero, la madurez. Ambos han crecido, han madurado y han aprendido de sus experiencias. Han pasado por momentos difíciles, han enfrentado desafíos personales y profesionales, y han evolucionado como personas. Quizás en el pasado las circunstancias no eran las adecuadas para estar juntos. Tal vez las presiones externas, los compromisos laborales o simplemente la inexperiencia impidieron que la relación funcionara. Ahora, con el tiempo, con la experiencia, con la madurez, las prioridades pueden haber cambiado. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, y quizás han llegado a la conclusión de que el amor y la felicidad son más importantes que cualquier otra cosa. Segundo, el cariño y la admiración mutua. Como hemos visto, ambos se respetan y se admiran. Se valoran mutuamente y reconocen el talento y las cualidades del otro. Existe un cariño profundo, una conexión especial que va más allá de la atracción física. Y eso, en una relación, es fundamental. El cariño puede ser la base para construir algo duradero, algo sólido y estable. Cuando existe respeto y admiración mutua, es más fácil superar los obstáculos y los desafíos que se presentan en la vida. Tercero, la presión mediática. A veces la presión de los medios, los rumores y las expectativas de los fans pueden afectar negativamente a una relación. La constante atención mediática a las especulaciones, las críticas, pueden generar estrés y tensión, y en última instancia, pueden contribuir a la ruptura de la relación. Pero en otras ocasiones, esa misma presión puede hacer que las personas se den cuenta de lo que realmente importa y que luchen por lo que quieren. Quizás Kerem y Ande han reflexionado sobre la importancia de su relación en sus vidas, y han decidido no permitir que la presión mediática interfiera en su felicidad. Cuarto, el destino. A veces el destino tiene otros planes. A veces las cosas no suceden en el momento adecuado, y es necesario esperar, madurar y aprender de las experiencias. Y quizás el destino quiere que Kerem y Ande estén juntos. Tal vez el destino tiene reservado un final feliz para ellos, una segunda oportunidad para vivir su amor plenamente. Pero al final del día, la decisión es suya. Ellos son los únicos que saben qué es lo que sienten y qué es lo que quieren. Ellos son los dueños de sus vidas, y tienen el derecho de decidir qué camino seguir. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Apoyarlos en lo que decidan y celebrar su felicidad, sea cual sea la forma en que elijan vivir sus vidas. En definitiva, las últimas declaraciones de Kerem Bürsin nos han dejado con mucho en qué pensar. Sus palabras, sus gestos y su actitud hacia Ande nos invitan a la esperanza. Aunque no hay una confirmación oficial, las señales son claras. Existe una buena relación entre ellos, cariño, respeto y admiración mutua. Se nota la complicidad, la química, la conexión que los unió en Love is in the air. Pero lo más importante es que independientemente de lo que pase, Kerem y Ande parecen estar en un buen momento de sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Están rodeados de amigos y familiares y se sienten felices y realizados. Y eso al final del día es lo que realmente importa. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Hemos repasado las palabras de Kerem, sus gestos y las señales que nos han dejado, y aunque no podemos afirmar con certeza que haya reconciliación, la esperanza está ahí. Hemos analizado las posibles razones, los factores que podrían estar influyendo en esta situación, y hemos debatido sobre la posibilidad de un reencuentro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? ¿Qué les parecen las señales que hemos analizado? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Qué esperan ustedes para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante.
¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? No duden en compartir sus pensamientos, todas las opiniones son bienvenidas, y todas son importantes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo análisis, debates y noticias sobre sus series y artistas favoritos. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su participación y por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir sus opiniones, y por hacer de este canal un espacio de encuentro y debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que la esperanza siempre nos acompañe. Y recuerden, el amor siempre es una posibilidad. Hasta la próxima.